aquí de la izquierda mexicana independiente, nos referimos básicamente a la categoría independiente como que no se afilia o hay personas que no se identifican con ningún partido. En ese sentido, quisiera empezar poniendo esta plática en el contexto de la crisis que viven los partidos políticos mexicanos, pero que es una crisis que existe en todo el mundo. Es decir, en todo el mundo los partidos políticos están experimentando menores niveles de afiliación, de militancia, y existe una desconfianza de la ciudadanía cada vez más grande hacia los partidos políticos, especialmente en las democracias occidentales. A este fenómeno lo conocemos como desafección política, y en México esto significa que muchos ciudadanos piensan que los partidos políticos, más que una ayuda, son un obstáculo para el bienestar del país. Algunas mediciones se han hecho al respecto. Por ejemplo, muy importante es la del Latinobarómetro. Según Latinobarómetro, un 40% de los mexicanos no confían nada en los partidos políticos. Faltaría ver personas que confían poco, pero esta es la medición de nada. 70.4% piensa que los partidos políticos hacen un mal o muy mal trabajo, y 67.2% no se identifica con ningún partido político. Este es el nivel más alto de no identificación con partidos políticos que ha existido en los últimos 5 años, o más bien desde 2010 a 2015, que son las mediciones de las que se tiene registro, que es público. Y aquí se puede ver, ¿no?, en esta gráfica, cómo a partir o desde el 2010 se observa un declive en el número de ciudadanos que se identifican con un partido político. Esta variable de identificación política es una variable importante porque fue una de las primeras variables que se empezaron a estudiar cuando se intentó observar el comportamiento electoral, y se hablaba de identificación política como una actitud positiva, un poco irracional hacia un partido político, muy semejante a esa actitud que tenían o que tienen algunas personas hacia un equipo de fútbol o hacia una religión, es decir, una cercanía emocional afectiva que no estaba definida por términos racionales o por cuestiones racionales, sino que era una cuestión muy racional, muy afectiva. Al inicio de la investigación de psicología política sobre la identificación partidista, se pensaba que la identificación partidista era la variable más importante que definía el voto de las personas, y eso era cierto, y hasta hoy en día ocupa un lugar importante en las predicciones o las explicaciones que se hacen del comportamiento electoral. Sin embargo, su valor predictivo y su papel como variable dentro de estas explicaciones se ha ido reduciendo cada vez más. Queremos decir entonces que ante la falta de identificación de los ciudadanos con los partidos, hay cada vez un número mayor de ciudadanos que podríamos decir que son independientes o que podríamos definir como independientes. Para nosotros los científicos políticos es difícil explicar el fenómeno del independentismo, y hay varios estudiosos que lo han tratado de relacionar con conceptos más familiares. Algunos, por ejemplo, tratan de relacionar la categoría independiente con que los ciudadanos, lo que pasa es que realmente no quieren decir con qué partido están afiliados y por lo tanto se declaran independientes. Incluso hay algunos científicos que se refieren como despectivamente a los independientes como partidistas de closet o partidistas latentes, y incluso un investigador recientemente ha dicho que un grupo de investigadores que el ser independiente no refleja una autocategorización ideológica, sino que más bien se refiere a esto que decíamos, ¿no?, que algunos ciudadanos, cuando son encuestados, no quieren decir con qué partido se identifican más, y por eso dicen que no tienen ninguna afiliación partidista, ninguna identificación, y que son independientes. Nosotros en esta plática más bien vamos a argumentar en contra de esta noción, en el sentido de que los ciudadanos que se dicen independientes sí tienen una visión ideológica del mundo, o sí tienen una ideología que es más o menos consistente y que se manifiesta cada vez de forma más constante, ¿no?, en las mediciones que se han hecho. Aquí habría, o empezaría por tomar en cuenta
en la historia de los partidos políticos, aquellos partidos que alguna vez en la historia de México se dijeron de izquierda o que tienen principios ideológicos de izquierda escritos en los principios de doctrina que son públicos como parte de sus estatutos. Por ejemplo, el PRI, dentro de sus principios de doctrina originales en 1929, decía que era un partido que se iba a abocar al mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos en el marco de la lucha de clases, o sea, dando un perfil de partido eminentemente socialista, marxista, y recordamos, pues claro, la época del cardenismo, con la educación socialista, con la expropiación petrolera, como el PRI como partido tenía un fuerte componente ideológico de izquierda, que venía arrastrando quizá de las influencias ideológicas de la Revolución Mexicana, de Flores Magón, por ejemplo, o de Emiliano Zapata, pero rápidamente cambia en 1940 esa postura de izquierda, la abandona en 1940 ante el surgimiento del PAN. Cuando el PAN surge, dentro de sus estatutos originales, el PAN dice, como en el primero y en el segundo párrafo de los principios de doctrina, dice que todas aquellas doctrinas que se basan en la lucha de clases son contrarias al desarrollo del bienestar humano, palabras más, palabras menos. O sea, está mandando ya un mensaje directo al PRI. Cuando el PAN surge como un partido alternativo al PRI, pero además surge con el apoyo de poderes fácticos muy grandes en el país, como son la Iglesia y el empresariado mexicano. Entonces el PRI, ante el riesgo real que representaba el PAN, apoyado por la Iglesia y por el empresariado mexicano, decide rápidamente abandonar el discurso socialista y empieza a convertirse cada vez más en un partido más cercano a la derecha ideológica. El PRD, que conocemos que nació en la elección de 1988, como una coalición de diferentes fuerzas de izquierda, lideradas, por ejemplo, por Cuauhtémoc Cárdenas y por Porfirio Muñoz Ledo, que se salen del PRI para, supuestamente, como una reacción ante el autoritarismo presidencial que se vivía en el partido. El PRD ha tenido varios comportamientos que podemos decir de izquierda, que son consistentes con sus principios ideológicos, como por ejemplo el programa de atención de medicamentos gratuitos implementado en la Ciudad de México, la legalización del aborto en 2007, conocido también como la Ley Robles en la Ciudad de México, la legalización de matrimonios entre personas del mismo sexo en el 2009, donde sí hay esa cierta congruencia entre el comportamiento del partido y los principios ideológicos que sostiene. Sin embargo, también hemos visto otros comportamientos que no muestran esa congruencia ideológica, más recientes, y podemos observarlos, ¿no?, en diferentes partidos, esta divergencia que existe entre su comportamiento muchas veces y los principios ideológicos que establece. En ese sentido, podríamos decir que los partidos cambian o expresan estas inconsistencias en su lucha por conservar el poder. Por ejemplo, en su lucha por conservar el poder, el PRI abandonó su posición socialista, como ya lo decíamos, ante el advenimiento del PAN, usó la fuerza militar y policíaca para perseguir opositores, especialmente opositores de izquierda, y utiliza estructuras clientelares que se aprovechan de la pobreza y la marginación de muchas personas. Y en ese sentido, podríamos decir que aunque el PRI es un partido que ideológicamente empieza siendo un partido de izquierda, claramente, poco a poco se va acercando a la derecha. Por su parte, el PAN sabemos que negoció puestos de poder con el PRI a cambio de concesiones electorales, y de acuerdo con algunos investigadores, entre los que destaca Loesa, se convierte en oposición leal apoyando al PRI en iniciativas y en la implementación de políticas públicas. Por su parte, el PRD forma estructuras clientelares, muchas veces lideradas por expriistas para fortalecer sus aspiraciones electorales. Este es un fenómeno que conocemos y que además se ha empezado a manifestar cada vez con más claridad, no solamente en el PRD, sino en muchos partidos, en el sentido de que, siguiendo el ejemplo de Cuauhtémoc Cárdenas, cuando un líder del PRI
no era postulado para un puesto de elección popular o para algún puesto o para algún cargo público por su partido, o no era apoyado por su partido para ocupar algún cargo público, entonces este líder del PRI renunciaba a su militancia. El PRD lo recibía junto con toda su estructura clientelar, y eso le dio al PRD mucho éxito electoral en muchas regiones que incluso hoy en día continúan bajo el mando del partido. Pero eso no significó, en términos reales, que en esas regiones o en esos estados se implementaran políticas de izquierda, sino simplemente significó que las cosas siguieran igual que antes, porque los líderes que se cambiaban del PRI al PRD y que ahora gobernaban bajo esos colores, pues seguían manteniendo una estructura clientelar basada muchas veces en la corrupción y la represión. Esto lo podemos ver claramente en el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Como Aguirre Rivero, que era priista, se pasa al PRD cuando el PRI decide no apoyarlo, y después decide apoyar a un cliente suyo que lo financió en la campaña, que era José Luis Abarca, y entonces se produce este entorno de represión y de corrupción que favorece la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, que es en todo contrario, digamos, a los principios ideológicos del PRD. Y claramente se puede ver cómo hay contradicciones entre la doctrina ideológica del PRD y su comportamiento como partido, tanto en la firma del Pacto por México como en la formación de la coalición electoral para las elecciones de 2018. Recordemos, por ejemplo, que un punto importante de la firma del Pacto por México fue la desregulación de la industria petrolera, que es algo que fundamentalmente causa que Cuauhtémoc Cárdenas, que fue fundador del PRD, renuncie a su militancia del partido, porque pues, justamente su padre había hecho lo contrario, ¿no? Que fue expropiar el petróleo e incorporarlo al Estado. Entonces, en esas contradicciones deberíamos empezar a reconocer un patrón según el cual la mayoría de los partidos políticos, independientemente de sus principios ideológicos escritos, forman un cartel o forman una organización que defiende sus privilegios y que simula competir, pero que en realidad busca solamente mantener un status quo, o sea, privilegios en común. A esto, Katz y Meyer lo van a llamar el partido cartel, y es algo que empiezan a observar principalmente en Estados Unidos, después en otras democracias occidentales, pero creo que es muy claro que es algo que ya se observa en México, ¿no? Así como hay carteles de narcotráfico, pues ahora es como un cartel de partidos. ¿A qué nos referimos con la cartelización? En un mundo ideal, los partidos políticos fungen como un vínculo entre la sociedad civil y el Estado. Sin embargo, la cartelización se refiere a un proceso por el cual los partidos políticos empiezan a alejarse de la sociedad civil y acercarse al Estado, hasta llegar al punto en que no hay distinción entre el Estado y los partidos, pero sí hay una distancia muy grande entre Estado, partidos y sociedad civil por otro lado, que es algo que podemos ver representado en imágenes como esta, ¿no? Donde están representantes de todos los partidos. Ahí tenemos a Zambrano, Gustavo Madero, Peña Nieto, Aguirre Rivero, Manuel Velasco, Duarte, en la firma del Pacto por México, justamente, donde se observa, o en cierto sentido algunos autores interpretan la firma del Pacto por México justamente como un acuerdo de los principales actores políticos para defender sus privilegios, pero no para competir, y es un acuerdo que se firma sin consultar a la ciudadanía y además sin consultar incluso a las mismas bases de los partidos. En ese sentido también la propuesta que nosotros tenemos es que la cartelización, además de ser un proceso que acerca a los partidos al Estado y que los aleja de la sociedad civil, es un proceso que acerca a los partidos a la derecha ideológica y los aleja de la izquierda ideológica, si entendemos ambos extremos del continuo ideológico con estas definiciones. Es decir, la izquierda es una actitud favorable al cambio cultural y a la equidad socioeconómica, y la derecha, por el contrario, es una actitud favorable a la continuidad cultural y a la jerarquización socioeconómica.
Esto de acuerdo a las definiciones, por ejemplo, de Bobbio, de Roberto Bobbio, o de John Yost, que son intelectuales que trabajan el tema de ideología. Si nosotros entendemos la derecha ideológica como una actitud favorable a la continuidad cultural y la jerarquización económica, entonces podemos entender que los partidos políticos, independientes de su ideología, son de derecha cuando forman un cartel porque buscan justamente mantener sus privilegios o mantener un status quo, y además esos privilegios se mantienen a partir de una estructura jerárquica bien establecida dentro de los partidos, que favorece el nacimiento o la existencia de una élite política. Y en esa élite política, pues en general todos son amigos entre sí. Esto no es difícil que los ciudadanos lo reconozcan, y lo podemos observar en la posición ideológica de los ciudadanos que votan por determinados partidos. Se supondría, o se debe suponer, por ejemplo, que si los partidos fueran consistentes con sus principios ideológicos, los ciudadanos de izquierda votaran por el PRD o por el PRI, y los ciudadanos de derecha por el PAN. Y esto más o menos es cierto, pero como pueden ver en estas gráficas que son de 1990 y 1997, la diferencia ideológica entre los votantes de un partido y otro no es mucha, en realidad están muy cercanos entre sí. Y en la gráfica, por ejemplo, de 1997, los votantes de PRD, PAN y PRI están realmente muy pegados, muy cercanos. No solo eso, sino que además, si ustedes se fijan las puntuaciones ideológicas de los partidos, de los votantes de cada partido, en una escala que va de 0 al 10, se empiezan un poco como a agrupar a la derecha del continuo ideológico. Y esto también nos lleva a reflexionar acerca de quiénes son los que siguen votando por los partidos en general, o quiénes siguen participando en las elecciones y quiénes ya no participan en las elecciones. Datos más actuales, este es de la encuesta mundial de valores del 2012 en el capítulo México. Podemos ver, por ejemplo, la distribución de las posiciones ideológicas de los votantes por el PRI, y podemos ver que las personas que votan por el PRI están claramente a la derecha del continuo ideológico, o se agrupan más a la derecha, muy parecido a los votantes, a las personas que votan por el PAN. En ese sentido, por ejemplo, aquí podemos ver que las personas que votan por el PAN están más a la derecha que los votantes del PRI de 2012, pero esta es una organización atípica, porque más o menos desde 1990 hasta 2006, lo común era que los votantes del PRI estuvieran más a la derecha todavía que los votantes del PAN. Y esto es bastante fácil de explicar, es algo muy racional. Si decimos una vez más que la derecha es una actitud favorable a la continuidad cultural era el PRI, porque tenía muchos años en el gobierno, y en algunas regiones no ha habido alternancia, ¿no? En algunas regiones del país. Entonces, por eso se explica que para muchos ciudadanos el PAN representara una opción todavía más de izquierda que el PRI, pese a que ideológicamente, al menos en lo escrito, en sus principios doctrinales, sea lo contrario. Aquí tenemos la distribución de la posición ideológica de los votantes del PRD. Como pueden ver, es una distribución un poco más equilibrada, pero no hay una carga hacia la izquierda. O sea, hay una distribución más o menos equilibrada y también polarizada, ¿no?, en los extremos, porque podemos ver que sí, que el PRD tiene muchos votantes que son de extrema izquierda, pero también podemos ver que tiene muchos votantes que son de extrema derecha, lo cual es algo contradictorio y irracional si nos atenemos solamente a los principios ideológicos de ese partido. Aquí hay cierto vacío académico, porque no se ha estudiado mucho la ideología de las personas que se identifican con los partidos mexicanos. Se ha estudiado mucho sobre la ideología de los votantes, pero como sabemos, el votante es algo cambiante, y la persona que se identifica con un partido esa identificación suele ser un poco más estable.
Podemos poner como ejemplo de esto como hubo muchos votantes de izquierda que en el 2000 votaron por Vicente Fox. ¿Por qué? Porque Vicente Fox representaba un cambio a esa continuidad cultural, una interrupción en esa continuidad cultural, que es una actitud característica, decíamos, de la izquierda. Nosotros, cuando estuve en mi estancia en Monterrey y en el contexto de un verano de investigación, hice un pequeño sondeo con unas estudiantes de las universidades de Sinaloa, de Tijuana y de Guerrero, entre residentes de Monterrey principalmente. Las características de la muestra fueron estas, ¿no? En realidad la muestra, a decir verdad, para este sondeo fue tomada de forma no muy estricta, ¿no? Una muestra no probabilística de estudiantes principalmente de licenciatura, o sea, con preparatoria terminada, en su mayoría mujeres, con un ingreso promedio mensual de 11.515 pesos. Y estos fueron los resultados que obtuvimos, que nos hicieron sentir curiosidad. Aquí en esta tabla podemos ver los partidos, la frecuencia de personas que se identifican con cada uno de esos partidos y la media ideológica en una escala de 19 a 96, donde 19 es más cercano a la izquierda y 96 es la extrema derecha. Y podemos ver aquí primero dos cosas interesantes. La mayoría de las personas no se identifican con ningún partido. Y la media ideológica de las personas que no se identifican con ningún partido está más a la izquierda que a la derecha. Si lo presentamos en una línea más o menos, lo que nos quedó fue esto, ¿no? Donde las personas que se identifican con ninguno sí están a la derecha, digamos, del PRD, de Morena, de Nueva Alianza, pero hay que ver qué pasa. No puede ser. Bueno, pero hay que ver aquí el equipo técnico va a cambiar de computadora, pero hay que ver la cantidad de personas que se identificaban con cada uno de los partidos. O sea, aunque ninguno estuviera un poco más a la derecha que Morena, que el PRD y que Nueva Alianza, en realidad las personas que se identificaban con Morena y con Nueva Alianza y con el PRD eran muy poquitas. Entonces, quien está representando la opción más a la izquierda, en general del espectro ideológico donde están los partidos, son los ciudadanos independientes. Y más aún, cuando hicimos la prueba de comparación de medias ANOVA para ver si había diferencias significativas entre la ubicación ideológica de las personas que se identifican con diferentes partidos, lo que observamos fue que no con los partidos, o sea, entre los partidos o entre los diferentes partidos no había diferencias ideológicas significativas, pero donde sí había diferencias ideológicas significativas era entre los que no se identificaban y los que sí se identificaban. En tanto, las personas que no se identificaban con ningún partido estaban más a la izquierda de las personas que sí se identificaban con alguno de los partidos. Y esto nos causó curiosidad, y lo que decidimos hacer a partir de ahí fue investigar en otros datos que ya estuvieran hechos. O sea, en nuestro sondeo pensamos, bueno, fue entre los estudiantes históricamente son más rojillos, más izquierdosos que otro tipo de poblaciones. Entonces, habría que ver si estas observaciones se repiten en grupos más homogéneos de personas y sobre todo con muestras más grandes tomadas de forma probabilística. Y nos fuimos a investigar primero en Latinobarómetro. Latinobarómetro tiene identificado a las personas que se identifican con algún partido y a las personas que no se identifican. Y al mismo tiempo, en la Facultad de Ciencias Políticas, ahí en Monterrey, hicimos un estudio junto con otras universidades. Bueno, más bien ya estaba, eso no fue a raíz de la investigación o de la observación del verano, pero ya estaba planteado. Se hizo un estudio de cultura política con universidades de Argentina, de Venezuela, de México, de Estados Unidos y de Colombia. Y los resultados de México fueron muy interesantes. En general, lo que
observamos, tanto de las observaciones del Latinobarómetro a nivel México en el 2015, como de esta encuesta de cultura política que la hicimos en 2016, fue que se repetían esta observación. Los ciudadanos independientes o que no se identificaban con ningún partido estaban situados siempre más a la izquierda que los ciudadanos que se identificaban con algún partido. Ahora vamos a ver aquí si podemos... Bueno, vamos a tomar aquí un descanso para ver las gráficas. O si alguien quiere preguntar algo en este momento, podría ser un espacio para preguntas o para inquietudes. ¿No? ¿Está? Ah, mira. Y la presentación ahora. Muy bien, a ver. Bueno, vamos aquí. Estas son la comparación de medias, compruébate, de nuestro sondeo en Monterrey, entre ciudadanos que se identifican y que no se identifican. Hay que notar también el gran número de ciudadanos que no se identifican en comparación con los que sí se identifican. Y estos son los datos del Latinobarómetro. Latinobarómetro tiene una muestra con 1.200 personas, ya una muestra probabilística. Por las personas que no se identifican con ningún partido, perdón, las personas que no contestan algunas preguntas de la encuesta, esta muestra en estas preguntas se reduce aproximadamente 1.010 personas, pero aquí tenemos los datos que también son consistentes, o sea, las personas que no se identifican están más a la izquierda en el espectro ideológico que las personas que sí se identifican con algún partido. En la encuesta nacional de cultura política que hicimos en todo el país, en México, pudimos ver lo siguiente, o sea, lo mismo, las personas que no se identifican igual están a la izquierda del espectro que las que se identifican. Y aquí podemos, con esta encuesta lo que pudimos hacer además fue un desglose por el partido con el que se identifican. Las encuestas, por ejemplo, como la encuesta mundial de valores o Latinobarómetro, no tienen ese desglose, pero nosotros sí lo hicimos y encontramos esto. O sea, encontramos diferencias significativas con la prueba NOVA entre este grupo de dos partidos y estos otros dos partidos, ¿no? O sea, aquí están las medias ideológicas de cada uno de los partidos. La opción independiente ahí está marcada con 4.61 y PRI-PAN de este lado, Morena y PRD de este lado. Entonces, uno podría decir que las personas que se identifican con Morena y con el PRD están ideológicamente más a la izquierda de los independientes, pero una vez más hay que ver cuántos son. O sea, en estos datos de Morena hubo 48 personas, del PRD 8 y de ninguno 320 personas que están pues más a la izquierda que el resto de los partidos. O sea, en general aquí también podríamos observar que esta pérdida de militantes o de afiliados ha afectado mucho a los partidos de izquierda, justamente por las inconsistencias que se dan en el proceso de caracterización con su discurso ideológico. Bueno, aquí teníamos otra vez lo del Latinobarómetro. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos explicaciones para esto. La primera explicación que yo propondría para entender por qué las personas que se identifican con la izquierda, perdón, que se identifican como independientes, que están más a la izquierda del espectro ideológico, tendría que ver con una especie de ciclo de vida de los partidos de izquierda.
Un ciclo de vida donde el partido de izquierda nace, se consolida electoralmente, se consolida también como parte del Estado, se carteliza finalmente, y en ese proceso se van produciendo ciertas rupturas, y esas rupturas dan surgimiento a nuevos partidos de izquierda, que supuestamente vienen a ser más puros, o partidos nuevos, o partidos realmente de izquierda, pero que empiezan después con el mismo proceso de cartelización, que es hasta cierto, hasta cierto punto inevitable, dado el sistema político en el que vivimos, ¿no? Eso